La temporada 2 de Anillos de Poder acaba de finalizar esta semana y hoy estoy aquí para intentar responder la siguiente pregunta. ¿Aprobaría Tolkien esta adaptación de su obra? Voy a dar argumentos tanto para los que dicen que sí, que apoyaría la adaptación de los Anillos de Poder como obra, como para los que dicen que no apoyarían esta serie. Empezando por los argumentos de los que dicen que sí la apoyaría, entre los que se encuentra que el nieto de Tolkien fue consultado sobre El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Esto es cierto, Simon Tolkien resultó ser extremadamente valioso para el proceso de realización del programa, al parecer, según el showrunner Patrick McKay. Y el hecho de que uno de los familiares de Tolkien, en este caso su nieto, formase parte del equipo de producción, como podéis ver al final de los episodios en los créditos de toda la temporada, es una razón de peso muy fuerte que mucha gente está utilizando para afirmar que en efecto Tolkien aprobaría esta serie que adapta su obra. Algunas de las declaraciones oficiales dicen cosas como: McKay dijo, sus conocimientos, atención a los detalles y pasión por los personajes y la arquitectura general de The Rings of Power están presentes en las páginas de nuestra historia. Trabajar con Simon ha sido la experiencia de mi vida. ¿Y qué dice el mismísimo Simon Tolkien? He disfrutado ayudando a Amazon Studios en relación con la serie y en particular brindando aportes a J.D. Payne y Patrick McKay en asuntos que incluyen los escritos originales de mi abuelo. Ahí la tenemos. Otra de las afirmaciones que veo mucho, sobre todo en la prensa favorable con la serie de Anillos de Poder, es la siguiente. ¿Por qué no importa si los Anillos de Poder no son completamente fieles a la Segunda Edad de Tolkien? El Señor de los Anillos de Poder cuenta la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media desde 2022, y aunque su fidelidad al material original ha variado, sigue siendo una contribución positiva al legado de Tolkien en general. Además, este tipo de artículos se apoya también mucho en que el propio Tolkien estaba a favor de que se adaptase su obra o incluso se expandiese, y suelen sacar este párrafo de una de sus cartas. Yo dibujaría algunas de las grandes historias en su totalidad y dejaría muchas solo colocadas en el esquema y esbozadas. Los ciclos deberían estar vinculados en un conjunto majestuoso y aún así dejar espacio para otras mentes y manos empuñando pintura, música y drama. En el párrafo de esta carta parece que Tolkien sí que estaba interesado en crear una mitología propia británica. Ese era su sueño, de hecho, cuando empezó a desarrollar el mundo de Arda, y dentro de ese marco que otros autores pudiesen aportar dentro de las diferentes historias, respetando las leyes del universo y de la mitología que él había creado. De hecho, el propio Tolkien, estando en vida, vendió los derechos de algunas de sus obras, en este caso del Hobbit y El Señor de los Anillos. En el año 1969, Tolkien llegó a un acuerdo con United Artists, uno de los estudios más grandes de su época. Así que se podría decir que el propio Tolkien sí que estaba a favor de las adaptaciones de su obra y también de que otros autores expandiesen sobre lo que él ya había construido. Y además parece que su nieto ha sido consultado en Anillos de Poder y ha dado su visto bueno a la serie. Ahí tenemos los argumentos de más peso de los que afirman que sí, que esta obra hubiese sido aprobada por J.R.R. Tolkien. Ahora vamos a irnos a los argumentos que no, pero no voy a ser yo quien nos lo dé o ningún otro artículo, sino que vamos a ir a una de las cartas de Tolkien, la carta 210, que escribió al respecto de una de las adaptaciones que se estaban haciendo en su época sobre El Señor de los Anillos, a Forrest J. Ackerman. Voy a ir leyendo lo que escribió Tolkien en esta carta y a ver qué se os viene a vosotros a la cabeza cuando leo estos párrafos sin ponerlos en contexto. La carta empezaba así, refiriéndose a si el guionista de la adaptación, aquí abreviado como Z, iba a leer esta carta o no. Decía: si Z u otros lo hacen, leer esta carta, pueden sentirse irritados o agraviados por el tono de muchas de mis críticas. Si es así, lo siento, aunque no me sorprende. Pero les pediría que hicieran un esfuerzo de imaginación suficiente para comprender la irritación y en ocasiones el resentimiento de un autor que encuentra cada vez más, a medida que avanza, su obra tratada con descuido en general, en algunos lugares de manera imprudente y sin signos evidentes de ninguna apreciación de lo que se trata todo esto. Los cánones de la narrativa en cualquier medio no pueden ser totalmente diferentes, y el fracaso de las malas películas a menudo radica precisamente en la exageración y en la intrusión de material injustificado debido a no percibir dónde se encuentra el núcleo del original. Menos mal que no está vivo a día de hoy, porque si publicase exactamente estas palabras sería dominado como un hater, un odiador de la serie de Anillos de Poder o de cualquier cosa que estuviese criticando con estos párrafos. Pero vamos a entrar en detalle poco a poco. ¿Qué es lo que criticaba Tolkien de esta adaptación que sí que le propusieron en vida y qué incluía ese guión? Y vamos a empezar por los personajes. Vamos a ver qué tipo de pegas tenía Gandalf en cuanto a las descripciones.
Gandalf, por favor, no debería resoplar, aunque a veces pueda parecer irritable, tiene sentido del humor y adopta una actitud un tanto avuncular hacia los hobbits. Es una persona de gran autoridad y de nobleza. Nunca debe olvidarse de la descripción de la página 239. Ok, o sea que parece, por lo pronto, que en el inicio de la carta ya da a entender que para él era muy importante que los personajes que se adaptasen fuesen fieles a las descripciones que él había hecho de los mismos. A continuación dice lo siguiente respecto a Lórien. Creo que esto es deplorable en sí mismo y en algunos lugares impertinente. Que Z por favor muestre algo de respeto por mi texto, al menos en las descripciones que son obviamente centrales al tono y estilo general del libro. Aquí Tolkien se estaba refiriendo a cómo este tal Z describía a Lórien en su guión, que adaptaba El Señor de los Anillos. ¿Pero qué creeréis que diría si viese entonces la manera en la que se ha representado a algunos personajes como Celebrimbor o la misma Galadriel? Es más, vamos directamente a otro párrafo que podría afectar a este personaje de los Anillos de Poder. Espero, sinceramente, que en la asignación de discursos reales a los personajes sean representados como yo los he representado en estilo y sentimiento. Resentiría la perversión de los personajes, y lo resiento en la medida en que aparece en este boceto, incluso más que el estropeo de la trama y el escenario. Tolkien tenía muchísimo cariño a sus personajes. Esto quiere decir que algunas cosas, como la manera de comportarse y la caracterización que le han dado a Galadriel en los Anillos de Poder, la del propio Gandalf, que ni siquiera estaba ahí, pero la propia caracterización del personaje en sí mismo, o ya entrando en Gil-galad, que parece que está sometido totalmente a la voluntad de otros y que no tiene una opinión propia fuerte, siempre consultando a Elrond o a Galadriel. Hay muchos personajes en los que esto ocurre. Y por último, en relación en concreto a los personajes, en esta carta dijo otra cosa que creo que puede ser bastante relevante. Radagast no es un nombre de águila, sino un nombre de mago. Varios nombres de águila se proporcionan en el libro. Estos puntos son importantes para mí. Este punto lo he puesto en especial por los nombres. Un saludo desde aquí a Aisling, que sé que esto le importa en gran medida. Y aquí tenemos varios casos en los Anillos de Poder que podrían ser interesantes. El Mago Oscuro, refiriéndose a No Saruman en los Anillos de Poder. Las Tierras del Sur, refiriéndose a Mordor, ese nombre tan genérico para una nación. Luego tenemos ya nombres que se han ido inventando como Mirdania, que es un nombre que en élfico no podría ser así, solo se lo han puesto por el parecido de Wythe y Myrdain. Y ahí Myrdain lo han cogido y han dicho Mirdania, y se acabó. O poner Danroth a un troll. De este tipo de ejemplos, este tipo de detalles, hay bastantes a lo largo de la serie, y quiero que os fijéis en el tipo de cosas que estamos hablando de detalles en algunos casos en esta adaptación en concreto. Imaginaros en temas más importantes, como por ejemplo qué opinaría de los Deus Ex Machina, el uso de los artilugios de poder, de la Palantiri, de las águilas, del monstruo del lago Ness, el uso de los mapas que dan en Anillos de Poder. Todos estos elementos, ¿qué opinaría Tolkien de cómo se usan simplemente para crear conveniencias narrativas y un guión en general perezoso que disminuye la calidad del drama y en definitiva la importancia de la aventura de nuestros protagonistas? Pues Tolkien dice así en esta adaptación en concreto refiriéndose a las águilas, que al parecer es el Deus Ex Machina que el guionista Zimmerman más utilizaba en el guión adaptado que estaba haciendo. Las águilas son una máquina peligrosa, las he utilizado con moderación, y ese es el límite absoluto de su credibilidad o utilidad. El aterrizaje de un gran águila de las montañas nubladas en la comarca es absurdo. También hace increíble la posterior captura de Gandalf por Saruman y estropea el relato de su escape. En estas circunstancias no sé qué opinaría Tolkien, por ejemplo, de la trama de Númenor en esta temporada 2. Que se haya utilizado el Palantiri para dar el golpe de estado contra Miriel, que luego además del Palantiri apareciese un águila, que Ar-Pharazôn utilizase ese águila para ser coronado rey, que luego utilizasen el monstruo del lago Ness para escupir a Miriel del océano y que fuese nombrada y coreada a gritos como reina por el pueblo, o que luego el mismo Ar-Pharazôn volviese a utilizar la Palantiri como si fuese el espejo de Galadriel y que apareciese con el pergamino este que decía que la reina había estado compinchada con Sauron y utilizasen eso para volver de nuevo al poder, por poner un ejemplo. ¿O qué me decís del uso de los anillos de poder para crear conflicto antes incluso de que se hubiese forjado el único? Por ejemplo, cuando Durin, padre, Durin III, consigue el anillo de los enanos y ya es afectado por su codicia y más adelante incluso ataca a su hijo con superpoderes, a los Superman. Luego tenemos los mapas usados como Deus Ex Machina. Los personajes no saben dónde ir y de repente aparece un mapa convenientemente con el circulito marcado que te indica a dónde se tiene que dirigir a continuación. Todo este tipo de cosas acaban siendo un mecanismo como el de las águilas.
Algunos se parecen más porque son más inverosímiles, como podría ser el abuso de anillos de poder, palantiris y otros objetos mágicos, y otros puede que no sean tan inverosímiles, pero sí que son demasiado convenientes, como la aparición de mapas que los personajes no tenían en un principio. Pero Tolkien no se queda ahí. Al parecer, el Zimmerman insistió con el tema de las águilas y Tolkien le vuelve a escribir. Al final de la página, las águilas vuelven a aparecer. Creo que esto es una manipulación totalmente inaceptable del cuento. 9 caminantes y se elevan inmediatamente en el aire. La intrusión no consigue nada más que incredulidad y el agotamiento del recurso de las águilas cuando finalmente se necesitan de verdad. Si a mí no me estuviesen diciendo en este párrafo el tema de las águilas, a lo mejor yo estaría pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en el capítulo final de Anillos de Poder temporada 2, en el que aparece el Balrog y tan solo aparece durante unos segundos para atacar a Durin Padre y luego se derrumba un poco la montaña, tapa el agujero por el que Durin Padre entró y el Balrog presumiblemente no volverá a ser una amenaza a juzgar por los comentarios de los enanos al final de ese episodio. Cuando empiezas a abusar de todos estos recursos, pierden toda su verosimilitud y no solo eso, sino que haces que la historia sea demasiado sencilla para los protagonistas, demasiado conveniente, y el espectador le va a ser imposible tomársela realmente en serio. Aquí el propio Tolkien puso un ejemplo. ¿Creería Z que habría mejorado el efecto de una película sobre, por ejemplo, el ascenso al Everest, introduciendo helicópteros para llevar a los escaladores hasta la mitad, en contra de toda probabilidad? Algunos ejemplos de esto puede ser como cuando, por ejemplo, no saben cómo acabar con Sauron y sacan lo de «Oh, mira, esta es la corona de Morgoth, le pones los anillos de poder y con esto vas a poder acabar con él». Un MacGuffin que sale así de la nada y que le facilita mucho la vida a los protagonistas si de verdad quieren acabar con Sauron con alguna herramienta. Hay otras cosas que son todavía peores, como la aparición de ejércitos salvadores enanos en las murallas por obra del Señor. El abuso de todos estos recursos hacen que la carga dramática disminuya una barbaridad. Y lo peor de todo es que muchas veces este tipo de series hacen estas modificaciones respecto a la obra original de una manera muy chapucera y sin ningún objetivo aparente, simplemente por puro fanservice o por introducir un poco de espectacularidad en la historia a pesar de que pueda disminuir su significado narrativo y los temas que el autor trata de mandar con su historia. Aquí, por ejemplo, encontré este párrafo en el que criticaba una escena que cambiaba el significado de una de las peleas en la Comunidad del Anillo. He pasado algún tiempo en este pasaje como ejemplo de lo que considero demasiado frecuentemente para darme placer o satisfacción. La alteración deliberada de la historia en cuanto a hechos y significado sin ningún objetivo práctico o artístico que yo pueda ver y del efecto aplanador que debe de tener la asimilación de un incidente a otro. Aquí dice dos cosas súper importantes. Primero, alteraciones deliberadas de la historia en cuanto a hechos y significado. Por ejemplo, todo el tema alrededor de los orcos, que ahora son criaturas que tienen un lado bondadoso, que solo buscan la paz. De hecho, eran una de las razas que mejor caracterizadas estaban. Luego, por otro lado, tenemos a los elfos, que se mostraban como criaturas más egoístas en general y que estaban empeñados en matar, exterminar a todos los orcos, a pesar de que en esta serie eran buenos. Ese tipo de alteraciones, por ejemplo, entre lo que es el bien y el mal, que es una dicotomía en toda la obra de Tolkien, son bastante serias. Eso sin entrar ya en los detalles de su obra, como por ejemplo el orden de creación de los anillos de poder, o que haya anillos de poder que fuesen creados exclusivamente para los enanos o exclusivamente para los hombres, cuando en su obra original esos fueron todos creados para los elfos y luego que Celebrimbor creó los 3 últimos en secreto. Estas cosas son importantes, igual que fue importante la creación del anillo único para tener dominio y poder sobre los demás. ¿Qué pasa cuando haces ese tipo de alteraciones? Pues que después hay un efecto aplanador que debe tener la asimilación de un incidente a otro. Este es uno de los mayores problemas de los anillos de poder. No tiene una congruencia narrativa fuerte. Todas las tramas sufren y mucho de incongruencias. Y lo hacen porque los guionistas simplemente no son muy buenos. Y si no son muy buenos y te alejas tanto de la obra original, ¿cómo vas a hacer luego para cuadrar los eventos que sí que quieres adaptar? Resulta imposible. Y por último, y puede que una de las cosas que más notamos en la temporada 1 y en la temporada 2 ya estamos acostumbrados, pero lo hemos visto un montón, es el tratamiento de los tiempos y de las distancias. Esto Tolkien le daba mucha importancia porque él se tomó la molestia de crear con mucho detalle todo el universo de Arda, incluyendo por supuesto su geografía y el tiempo que se tardaba en llegar entre unos puntos y otros. Mirad estos párrafos y decidme si veis alguna similitud con escenas que hayáis podido ver en Anillos de Poder. Aquí puedo decir que no veo por qué el esquema temporal debe ser deliberadamente contraído. Ya está bastante apretado en el original. La acción principal ocurre entre el 22 de septiembre y el 25 de marzo del año siguiente.
Se estaba refiriendo a la historia del Señor de los Anillos en su conjunto. Las muchas imposibilidades y absurdos que se producen en una mayor prisa podrían, supongo, pasar desapercibidos para un espectador acrítico, pero no veo por qué deben ser innecesariamente introducidos. El tiempo debe ser naturalmente más vago en una imagen que en un libro, pero no veo por qué se deben hacer declaraciones de tiempo definidas, contrarias al libro y a la probabilidad. Esto ocurre cuando no solo no quieres mostrar el transcurso del tiempo real que ocurría en el lore, sino que encima a veces vemos algunas introducciones de frases que no tienen ningún sentido, como cuando Galadriel dice que ha tardado 6 días en ir desde Mordor hasta Eregion, cuando lleva a Halbrand para que lo curen. Ese sería uno de los ejemplos más claros. Otro ejemplo muy claro sería cómo la armada de Númenor va en 3 barquitos con 500 hombres y 500 caballos y todas las provisiones y llega hasta el mismísimo Mordor en aproximadamente lo que parece 3 días. Este tratamiento del tiempo, como dice Tolkien, en el medio audiovisual no es tan fácil, pero sí hay maneras de hacerlo, y tampoco hay que ser un genio. Las estaciones son cuidadosamente consideradas en el original, son pictóricas y deberían serlo, y podrían ser fácilmente el principal medio por el que los artistas indican el paso del tiempo. La acción principal comienza en otoño y pasa por el invierno hasta una brillante primavera. Esto es básico para el propósito y el tono del cuento. La contracción del tiempo y el espacio en dos destruye eso. Sus arreglos, por ejemplo, nos llevarían a una tormenta de nieve mientras el verano aún estuviera en curso. El Señor de los Anillos puede ser un cuento de hadas, pero tiene lugar en el hemisferio norte de esta tierra. Las millas son millas, los días son días y el clima es clima. ¿Alguno ha notado que haya pasado alguna estación en los Anillos de Poder? Yo la verdad es que no. Y siendo sincero, después de la primera temporada ni me esperaría que este tipo de detalles formasen parte de esa obra. Pero más allá de eso, el tema de las millas son millas y los días son días está más que claro, sin ir más lejos, en toda la historia alrededor de Lindon y Eregion. Los mensajeros que son incapaces de llegar en una dirección, los mensajeros de Eregion que sí que son capaces de llegar a Lindon, todas las dificultades que tiene sin embargo Elrond para llegar de Lindon a Eregion en la segunda mitad de la serie, y lo rápido y fácil que le fue ir en dirección contraria al inicio, que llegó a caballo en un santiamén. Todas estas incongruencias se van sumando unas a otras. Es como cuando Galadriel saltó del barco en la temporada 1 para cruzar un océano a nado. Son imposibilidades. Y cuando las vas sumando, haces que el mundo empieza a tener un carácter muy chico. Parece que la Tierra Media es pequeña y también parece que no es seria. No es algo que te vayas a tomar en serio. Tú no te vas a tomar en serio algo así si te están poniendo estos lapsos temporales y de tiempo. ¿Cuál es el problema de estas cosas? El tiempo se contrae y acelera nuevamente, con el efecto de reducir la importancia de la búsqueda. Gandalf no dice que se irá tan pronto como puedan empacar. Pasan 2 meses, no hay necesidad de decir nada con un propósito temporal. El paso del tiempo debe ser indicado, aunque sea por el cambio al invierno en el paisaje y los árboles. Si necesitas transmitir un paso largo de tiempo, puedes incluirlo de manera sutil o con un cambio de las estaciones, o tal vez con un cambio en varios planos del día y noche, o mostrándonos varios planos de tus protagonistas caminando por diferentes paisajes y acampando. Ese tipo de cosas que se hacen en muchas películas y se hacen bien. Y si no, siempre puedes poner, aunque aquí Tolkien no estoy totalmente de acuerdo con él, pero sí que siempre se puede decir alguna frase que indique el tiempo que ha pasado desde los últimos acontecimientos. Aunque en este caso yo lo utilizaría para grandes espacios de tiempo y desde luego no para reducir implícitamente el tiempo que se tarda en hacer algo. Porque si tú tardas 30, 90 días en llegar de un punto a otro de la Tierra Media, desde luego no pongas un personaje diciendo explícitamente que se ha tardado 6 días, porque eso contradice totalmente toda la historia y no tiene ningún sentido. Teniendo todo esto en cuenta, yo creo que es bastante obvio que Tolkien hubiese dicho un claro no a la adaptación de los Anillos de Poder tal y como lo hemos visto. Es más, probablemente hay muchas partes de la trilogía de Peter Jackson que él tampoco hubiese aprobado, pero sí que estoy convencido de que la trilogía de Jackson hubiese acabado saliendo adelante con algunos cambios, mientras que los Anillos de Poder en ninguno de los casos hubiese salido de esta manera y ni siquiera estoy entrando en ninguna de las grandes polémicas como que Gandalf y los hobbits estén en la segunda edad o como el beso entre Elrond y su suegra Galadriel. Pero bueno, decidme qué opináis vosotros sobre todo esto. Dejármelo en vuestros comentarios, recordad que podéis haceros miembros del canal si queréis apoyarme y por aquí os dejaré otro vídeo que os puede interesar. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.